Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar sobre la teoría de norma, la teoría de los campos de norma, Gauss Field Theory. Y esto lo quiero hacer porque recientemente acaba de aparecer un artículo que escribí durante la pandemia y que se relaciona con este tipo de cuestiones, en particular lo que se denomina eh, norma del grupo especial unitario en una dimensión o campo electromagnético, es decir, el campo de norma más sencillo de todos, porque es abeliano y pues parece no presentar demasiados problemas, parece estar bien explicado en todos lados. Entonces, ¿por qué sacar artículos donde se cuestionan algunas cosas? De eso se trata mi artículo. Realmente es un artículo, lo voy a dejar en la sección de comentarios. Ahí el Nexo es una revista que es gratis, se puede descargar, así que pues lo pueden leer y me pueden triturar. Triturar, esa palabra que le gusta tanto a los seguidores del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, me pueden triturar y denunciar como farsante. Además, en esta revista, a un ladito del artículo que yo escribo, junto con otro compañero, viene una réplica. En realidad ese artículo es un comentario a un artículo previo y la réplica es de uno de los autores de ese artículo que se comenta en el artículo que escribimos. Es decir, es una cuestión de discusión. Generalmente en los artículos que se publican en las revistas, difícilmente encontramos a alguien que los discuta. Es decir, muchas citas si ustedes quieren, pero nadie los discute como si los resultados que obtienen fuesen realmente irrebatibles y lo que nos dicen los filósofos fuese completamente falso, es decir, que la construcción del conocimiento, quién sabe cómo se dé, surge de la cabeza de los investigadores y queda en las revistas de alto impacto ahí escrito y ya, ahí está el conocimiento, nada más es ir y beberlo, beberlo, ir y beberlo. Bien, yo no creo eso, yo creo que la construcción del conocimiento es dialéctica y solamente surge en medio de la discusión y por eso los muchos o pocos artículos que he escrito, siempre, siempre trato de que alguien los lea y los discuta. ¿Por qué? Porque pues de otro modo no tiene mucho caso y que los discuta alguien que sabe del tema, en este caso quien hace la réplica al artículo que escribí, en mi opinión sabe del tema y puede escribir una muy buena réplica. Entonces, puedo invitarlos a que lean el artículo y ahora les voy a platicar de qué se trata. Y a la vez que les platico de qué se trata, pues les presento algunos libros, ya que de eso se trata en muchas ocasiones este canal. Bien, entonces vamos a comenzar por el principio, por el libro de John David Jackson, que ya he presentado muchas veces, Electrodinámica clásica. Nos vamos al capítulo 6, sección 6.3, que lleva por título Transformaciones de norma, norma de Lorentz y norma de Coulomb. Aquí nos va a platicar qué son las transformaciones de norma. Bueno, nos va a tratar de explicar qué son las transformaciones de norma. Nos va a decir simplemente que son un procedimiento, una serie de funciones que se introducen para resolver las ecuaciones de Maxwell. Es un método. Es un método para resolver las ecuaciones de Maxwell, como cuando se introduce la función potencial para encontrar una solución de las condiciones del campo gravitatorio clásico. Bueno, y estos potenciales que se introducen para resolver las ecuaciones de Maxwell, es decir, conocer los campos eléctricos y magnéticos, estos potenciales van a tener o van a estar sujetos a una transformación que va a dejar invariantes las ecuaciones. Y los campos, por supuesto, los campos, que es lo más importante, dejan invariantes esta transformación los campos. Estas transformaciones se llaman transformaciones de norma y si bien parecen simples transformaciones de coordenadas, tienen una diferencia. Generalmente cuando se dan transformaciones de coordenadas, se conoce de manera explícita la función que realiza la transformación. En el caso de las transformaciones de norma, no.
aparecen funciones arbitrarias en la transformación, funciones arbitrarias. Y el problema es entonces tratar de determinarlas, disminuir la arbitrariedad o, como se dice, que esos grados de libertad se eliminen, los grados de libertad adicionales. Y para eso se introducen condiciones. La explicación que da Jackson es plausible, pero mala, es muy mala. Porque nos dice, sí la podemos construir, pero la manera o la ecuación que nos da para construirla involucra funciones que de ninguna manera podemos conocer, ya que para conocer esas funciones deberíamos de poder resolver las ecuaciones que precisamente no se pueden resolver. Pero bueno, así son estos autores, así son estos autores. Es ahí de donde surge el problema de este libro. Entonces, en el artículo yo voy a discutir otro artículo de Jackson, porque bueno, después de mucho tiempo de que escribió este libro, Jackson parece que se dio cuenta que pues hay que conocer explícitamente las funciones de norma. Hay que conocerlas explícitamente y escribió un artículo en 2002 que se llama De Lorentz a Coulomb y otras transformaciones de norma explícitas. Este artículo es de abril de 2002 en la revista American Journal of Physics. Aquí lo tengo en la pantalla, se puede descargar en internet. Ya todo está en internet y lo pueden descargar, no hay problema. Es el American Journal of Physics, volumen 70, número 9, septiembre de 2002, página 917. Lo reitero, American Journal of Physics, volumen 70, número 9, septiembre de 2002, página 917. Ahí va a calcular estas funciones de norma. Y eso es precisamente lo que se va a tratar mi artículo, que este cálculo está mal hecho, mal hecho. Y yo propongo cómo hacerlo bien. De eso se trata el artículo, nada más, de eso. Y de una discusión con otros autores sobre otro montón de cosas. Un montón de cosas que comenzaron en artículos que leí hace de la época que de este artículo y que sigue la discusión constantemente, es decir, las discusiones no cesan, nada más cesan en la mente de los burócratas y de algunos ingenuos, que, bueno, que creen que cuando escribieron el artículo y lo publicaron, ya eso es letra muerta, no lo va a leer nadie más lo va a comentar y solamente cuando alguien tenga la necesidad de ese gran conocimiento va a ir y lo va a buscar ahí, y lo va a encontrar, jajaja. Claro, esa es la visión que muchos tienen, pero es falsa. Bien, vamos a presentar ahora algunos artículos interesantes. Aquí hay uno en el Reviews of Modern Physics, volumen 73. Número 3, julio de 2001, se titula el artículo Raíces históricas de la invariancia de norma de J. de Jackson. Raíces históricas de la invariancia de norma de J. de Jackson. Realmente no es 663. Lo recomiendo porque pues hay que recomendarlo. Hay que leerlo para poder criticarlo. Lo que siempre dice González Maestro. Primero hay que leerlo. Y una vez que lo leímos, pues podemos decir, bueno, no es realmente muy, muy bueno. Nos presenta las cosas desde una perspectiva, bueno, sin perspectiva histórica muy clara. Pero es muy informativo y nos dice muchas cosas. Casi todas equivocadas, pero bueno. Luego hay otro que se llama del volumen 72, número 1, enero de 2000. Este es un poco mejor. Este es de Lochlein o Rifferteig y Norbert Strautmann. Se titula Teoría de norma, orígenes históricos y algunos desarrollos modernos. Ese es el que viene aquí. Este es un diagrama de ese artículo. Esta aparece en la portada de la revista. Este artículo es un poco mejor, ya que, bueno, aunque no es nunca claro, casi todas las teorías de la física, las teorías de campos, son teorías de norma. ¿Y qué significa teorías de norma? Significa que podemos introducir en ellas algo que se denomina campos de norma. Los campos de norma son muy similares a los potenciales electromagnéticos. Son muy similares a esos potenciales. Hasta el día de hoy nadie sabe realmente qué significan, aunque todo mundo puede hacer una analogía muy sencilla con los campos de norma. Los campos de norma son muy similares a los momentos de las partículas. Muy similares, son análogos a los momentos de las partículas. Pero bueno, se supone
en la teoría electromagnética se supone que debido a su arbitrariedad, a la existencia de transformaciones de norma, estos campos son ficticios. Ficticios. Tampoco nos dicen muy bien qué quieren decir con ficticios. A lo mejor quieren decir que los podemos intercambiar a voluntad. A voluntad, el hecho de que haya transformaciones de norma, ¿no?, sobre los campos de norma nos indica que los podemos cambiar y que podemos variar las ecuaciones de campo de unas más difíciles a otras más fáciles, aunque cuando hacemos eso, pues cambiamos de ecuaciones diferenciales elípticas a ecuaciones diferenciales hiperbólicas y tienen diferentes problemas de contorno y diferentes interpretaciones. Las ecuaciones diferenciales elípticas, cuya forma canónica es la de Laplace, pues por lo regular describe fenómenos en estado estacionario. Y las hiperbólicas, cuya forma canónica es la de D'Alembert, describe propagación de ondas. Entonces, ¿cómo es posible que unos campos de norma se propaguen y otros estén estáticos? Ese es el problema que Jackson quiere también resolver, demostrarnos explícitamente con cálculos que eso es lo que pasa. Quizá, los invito a leer el artículo para que se vean las ecuacioncitas que uno pone y las discusiones que uno trae y las reconstrucciones que uno hace. Porque bueno, como dice González Maestro, aquí solamente los puedo invitar a que lo hagan. Realmente pues no voy a hacer ecuaciones aquí, me tardaría un buen rato. Aunque en algunos videos previos ya he hecho algunos de esos cálculos y he explicado el uso de los campos de norma, Nadie sabe muy bien qué son, pero sabe muy bien uno cómo usarlos. Por eso siempre dicen, los físicos no saben lo que hacen, necesitan de los filósofos que les expliquen qué hacen o cómo se debe interpretar su teoría. Bueno, eso se dice. Que sea verdad, quién sabe. Bueno, el de Rafferty, el artículo de Rafferty es un poco mejor que el de Jackson, aunque no me crean a mí, uno puede estar lleno de subjetividad y de cosas. Lean los artículos y los pueden comparar y tal vez de ahí puedan descubrir cuál es mejor. Como decía, todas las teorías de la física son teorías de norma porque en todas aparecen campos de norma. Y los campos de norma son campos que se introducen en cualquier situación, simplemente exigiendo que exista invariancia de norma, es decir, invariancia ante cierto conjunto de transformaciones que involucran funciones arbitrarias. Para generar esa invariancia se necesitan los campos de norma y hay varias maneras de introducirlos. La manera más general es la que nos mostró Utiyama, un artículo que también he comentado por ahí. Pero vamos a otras recomendaciones. Bueno, este no creo que no lo he recomendado, es el Quantum Field Theory de Michio Kaku, de la Cambridge University Press, Oxford University Press, de Michio Kaku, Quantum Field Theory. Todo libro de teoría cuántica de campos va a introducirlos a la teoría de norma, a la teoría de la integral de Feynman, a la teoría de los campos fantasmas, a la teoría de Popov y Fadeev, a los cálculos perturbativos y a la renormalización. Realmente la teoría de norma, como nos explican aquí, la teoría de norma era una curiosidad matemática, la introdujo Weil en la relatividad general, la generalizó Utiyama, pero lo importante fue lo que hizo Gerardus Toft cuando muestra que las teorías de norma se pueden volver masivas, los campos vectoriales de norma se pueden volver masivos porque hasta ese momento todos eran campos vectoriales sin masa. Y eso de que tengan masa es de que aparece un término en el lagrangiano. Se oye así como que muy difícil, pero es un término que aparece en el lagrangiano. Y este término que aparece hace que la teoría tenga ciertas propiedades que son muy indeseables, que no converjan ciertas cantidades, pero Gerard Dustov muestra cómo se pueden hacer masivos los campos vectoriales y preservando a la vez lo que se denomina su renormalizabilidad, que es como decir la capacidad que tiene el tórico de hacer cálculos finitos, de obtener cantidades finitas. Metábasis, diría uno si fuese materialista filosófico, metábasis, creo que así se llama, el poder llegar al límite. Y ahí en el límite todo cambia, una metábasis, una de las operaciones de la dialéctica. Bueno, les recomiendo el Quantum Field Theory de Kaku. Viene todo lo que les dije. Otro que a mí me gusta también
Este me lo recomendó un investigador de la Universidad de Clemson que se llamó Arkady Holodenko. No sé si todavía ande por ahí, pero hace muchos años me lo recomendó. Teoría de campo, una introducción moderna de Pierre Ramond. El libro este sí me gustó cuando lo leí. Yo siempre he pensado, bueno, uno lee una novela en una semana. ¿En cuánto tiempo se lee un libro de estos? Generalmente son libros de texto, se leen a lo largo de un semestre o de un año. Siempre vienen las indicaciones. Este libro se puede leer si se elige adecuadamente o cómodamente. Si se elige adecuadamente el material, se puede ver cómodamente en un semestre con 2 o 3 horas por semana. Si uno lo lee solo en su casa, unas 2 horas diarias, quizá en menos tiempo se pueda leer. Lo interesante de estos libros es hacer los cálculos, comprender más o menos en principio los cálculos, que es lo que parece más difícil, en principio lo que parece más difícil, porque aunque se dominen los cálculos, se dominen las matemáticas, que realmente no son complicadas, teoría de las representaciones de grupo, lo que se debe dominar es todo el aparato, digámoslo así, mágico, el hocus pocus de los físicos, que hacen aparecer cosas prácticamente de la nada. El principio de norma es una de esas eh, dispositivos que prácticamente de la nada sacan los campos de norma. Una generalización de los potenciales electrodinámicos. Bueno, este libro trae todo eso, aunque algunas cosas le faltan. Bueno, pues no es tan nuevo. La integral de contorno de Feynman, las simetrías de norma, la construcción de Yang-Mills. Lo que demostró todo fue la renormalizabilidad de la teoría de norma de Yang-Mills, para ser un poco más preciso. Y todos los cálculos perturbativos que vienen aquí. Voy a enseñar el último libro, que es el favorito mío, porque incluye temas que estos otros libros que he mostrado no incluyen y que generalmente ya no se incluyen, ya se excluyen, sobre todo las teorías de acción a distancia ya no se incluyen. ¿Por qué originalmente Feynman y Wheeler y Fokker y todos esos introdujeron las teorías de acción a distancia? Bueno, las introdujeron precisamente para evitar o tratar de evitar los infinitos que aparecen en las teorías de campo concebidas como teorías con un continuo. En el caso de las teorías de acción a distancia, pues no hay tal continuo, son interacciones directas entre partículas. Interacciones directas, y los potenciales son potenciales que incluyen únicamente las coordenadas de las partículas. No se consideran campos definidos a lo largo de todo el espacio, sino simplemente campos definidos sobre las trayectorias de las partículas. Por eso la aparición constante de funciones delta. Es este libro, este sí es uno de los librazos del siglo XX, dicen siempre los literatos. Esta es una obra fundamental, seminal del siglo XX. Esta lo es, si acaso la hay en las matemáticas y en la física. Teoría de campos de Jan Sebuski. Esta es la parte 1, la teoría de campos clásicos. La parte 2 es la teoría de campos cuánticos. Por supuesto es un libro viejito, ya saben que recomiendo puras antigüedades. Este es de 1958, publicado en Varsovia en el 58. Y en el capítulo que les menciono, el capítulo que les mencioné sobre el principio de Fokker, es el capítulo 3, parágrafo 7 o capítulo 3, parte 7, 208, el principio variacional de Fokker. El principio variacional de Fokker se introducen para eliminar los infinitos. En este caso de la autoacción y de todo eso que aparecía en las teorías electrodinámicas cuando se le daba o se consideraba a los electrones como partículas puntuales, empezaron a aparecer muchos infinitos. Y una manera era tratar de utilizar el principio variacional de Fokker. Lo menciona Feynman en esta versión. La versión que presenta Cebusky es un poco más general, porque no necesariamente va a introducir interacciones puntuales, sino un poco más complicadas, pero no mucho, dentro de lo manejable. Les recomiendo pues ese artículo mío, si lo quieren leer, bueno, si me quieren triturar, bueno, si no, también bueno. Muchas gracias.